Buenas tardes, buenos días para los que nos escuchan hoy desde América Latina. Muchas gracias por participar de este webinar sobre planificación de la liquidez con CCH Tagetik. Hoy yo soy Julio Lescano, soy el director general de CPM Matters y estoy acompañado por Marta Solana, que es una especialista en planificación de cash flow de España, y por Agustina Bergaglio, que es gerente de nuestra oficina de Buenos Aires. Y vamos a estar charlando hoy sobre los impactos de la inflación y el aumento de tasas de interés en las proyecciones de liquidez. Como habíamos planteado en la invitación a este evento, la inflación y las tasas de interés que se han ido observando al alza en el entorno post-pandemia, en particular a partir del inicio de la guerra, nos ha caracterizado la situación del entorno de negocios tanto en Europa como en otros países. Según de qué país estemos hablando, esto puede ser más o menos novedoso, pero en todas partes observamos que se ha agudizado. Eso hace que vemos que en general las áreas de finanzas están prestando mucha atención a estos efectos y viendo qué hacer para evitar el deterioro de sus negocios. Y todas las empresas, esto lo podemos observar en nuestra práctica, cuentan con herramientas de planificación. Sin embargo, en un entorno como el que venimos describiendo de alza de tipos de interés e inflación, ya la mera planificación de una cuenta de resultados no es suficiente. Y se vuelve muy importante poder no solamente visualizar los ingresos y egresos operacionales proyectados, sino cuál es el balance y el cash flow que va a generar esta operación en el futuro. Me gustaría preguntarle a Marta, empezando por Marta, en su práctica desde España, ¿qué nos cuentan los clientes cuando hablamos de este tema? ¿Este es un tema que les preocupa? ¿Qué están haciendo? Coméntanos un poquito, Marta, por favor. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, pues hablando con varios directores financieros de aquí de España, me dicen que para ellos los que más les condiciona, digamos, pues a la hora de planificar la liquidez son los cobros de los clientes con sus plazos y los pagos a los proveedores. Los pagos que se realizan, por ejemplo, por recibos domiciliados, por ejemplo, pues se pueden controlar pues poniendo fechas de pago. Y así de esta manera puedes planificarlo correctamente, que al igual que las nóminas, los seguros sociales o los impuestos, ¿no? La forma de solucionar todos estos temas sería mediante el uso de factoring, preferiblemente sin recurso, que aunque sea un poco más caro para ellos, pero es la mejor forma, ya que el banco puede asumir los impagados. Pero vamos, que con recurso también sería perfectamente válido. Que otra opción podría ser pues el confirming, ¿no? Donde la entidad financiera pues adelanta el importe de las facturas del proveedor. O las pólizas de crédito, donde pagas un tipo de interés por el cash que vas a utilizar. Y ya por último, pues con préstamos tanto a corto plazo como a largo plazo. Y así con todo esto se consigue pues adecuar tanto los plazos de pago como los de cobro y así anticipar pues el importe pues a cobrar de los clientes, ¿no? Entonces, para todo ello, pues el banco te pide que les presentes planificación de tu caja, que la mayoría de veces, pues me comentaban pues que hacían en un fichero Excel y que pues es bastante complejo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener algún programa que esté integrado con tu ERP para tener toda la información actualizada y que incluya la información de presupuesto para que puedan proyectar. Que alguno ha intentado hacerlo también pues a través de su ERP, pero no es fácil conseguirlo y el coste pues suele ser bastante elevado. Y las formas para mejorar su caja serían básicamente
pues mejorando su EBITDA, optimizando su working capital, clientes, proveedores y stock. Dentro del stock, ¿cómo lo hacen? Pues recuperando los vencidos, regenerando los fallidos o mejorando los que a corto plazo te van a dar problemas para que otra filial pueda venderlos. Dentro de los clientes, por ejemplo, pues se podría conseguir mejorando tu periodo medio de cobro, y dentro de los proveedores podría ser negociando las condiciones. Por ejemplo, si a un proveedor que le pagas a 90 días, que le puedas pagar a 120 días. Pues muchas gracias, Marta. Me gustaría un poquito escuchar la visión de una geografía bastante más habituada a esta situación, pero que de cualquier manera está viviendo agravamientos. ¿Es así, Agustina? Sí. Sí, bueno, gracias Julio por la presentación. Y sí, en Argentina se vive en condiciones bastante particulares, además de la inflación que supera el 100% anual y la consecuente dificultad para tener una estructura de costos donde puede impactar la mano de obra, la energía, etcétera. También hay altas tasas de interés para calcular la tasa de costo de capital, y a eso se suman otras particularidades que muy específicas de Argentina, la restricción al libre acceso a la moneda extranjera, la convivencia de múltiples tipos de cambio, y son todas variables, todos factores que cualquier director financiero en Argentina está monitoreando continuamente, y prestar particular atención a cómo esto impacta en los niveles de capital de trabajo para poder sostener la capacidad de venta, dado el abastecimiento general, para tener el mejor apalancamiento posible. ¿Qué hacer con los excedentes de caja, si los hay, ante una posible devaluación o alta inflación? Tratar de optimizar de la mejor forma posible todos los costos financieros y bancarios, y todo esto sumado encima a un contexto político que también condiciona mucho el contexto económico, y que actualmente se vive también por mucha incertidumbre por ser un año electoral. Así que, en fin, son muchas las variables exógenas a tener en cuenta, y entonces de allí la importancia de poder contar con información que permita tomar la mejor decisión, más allá de la capacidad o la experiencia que puedan tener quienes ejecutan esas decisiones. En este contexto, entonces, es vital el manejo de las finanzas para poder tener dentro de lo posible en este contexto, una visión lo más clara posible de cuál es la situación financiera actual de la compañía a futuro, poder medir el impacto de todas estas variables y mitigar de alguna forma los riesgos. Entonces, una herramienta, una solución que pueda ser útil en este contexto tiene que ser una herramienta que pueda incorporar diferentes escenarios, que puedas hacer proyecciones financieras en base a diferentes factores, y que puedas tener toda esa información en tiempo real y para tomar la mejor decisión posible. Muchas gracias, Agustina. Bueno, como vemos, la problemática existe, como decía al principio, en prácticamente todos lados, y no necesariamente está bien resuelta en todos ellos. Si vemos, en realidad, nuestra observación es que la cuenta de resultados que toda empresa tiene y que elabora, y no vamos a debatir aquí sobre cómo se elabora, hay muchas formas de hacerlo, y las hojas de cálculo pueden hasta estar muy bien. Sin embargo, nuestro punto es, más allá de la cuenta de resultados, necesitamos una planificación integral que contemple balance y liquidez. Existe una serie de ratios habitualmente utilizados que ayudan tanto interna o internamente como externamente a medir la capacidad de la compañía de esencialmente llevar a cabo su plan estratégico. Es decir, poder cuantificar a mediano y largo plazo el riesgo de liquidez, el impacto de las tasas de interés de tipo de cambio, poder medir la exposición de capital de trabajo, calcular la posición neta o el free cash flow, son elementos absolutamente críticos normalmente en cualquier planificación, pero mucho más en el entorno que estamos comentando. Entonces, ¿qué se necesita obtener para completar esa visión? Básicamente poder simular un balance consolidado del grupo. Estamos asumiendo que muchas empresas son grupos empresarios, y esto se computa a nivel global,
definiendo específicamente cuál va a ser la posición financiera neta en distintos horizontes, tanto a mediano plazo como puede ser un forecast, un presupuesto, un plan a largo plazo o un plan a medio plazo. La tendencia de flujo de caja, poder planificar estrategias, simular ingresos y gastos, calcular impuestos directos e indirectos, este es un efecto menor, no menor, ahora lo vamos a comentar más en detalle, y luego, cuál es la política financiera de la compañía para poder, dentro de ese plan, simular qué es lo que la compañía va a hacer para evitar la exposición a estos elementos. Queremos comentar ahora CCH Tagetik. CCH Tagetik, para quienes no conozcan, forma parte del grupo Wolters Kluwer. Es una compañía originalmente italiana, adquirida por Wolters Kluwer hace ya más de 5 años. Tiene más de 1.600 clientes en el mundo, hace encima de 20 años dedicada a ofrecer soluciones en modo plataforma para todo el área de controlling de compañías. Y esencialmente el objetivo de Tagetik es poder ayudar a los directores financieros y a todos sus colegas a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas. La cobertura es absolutamente a través de las industrias, tiene una larga historia de soluciones exitosas en muchos tipos de industrias y concretamente provee un módulo que funciona de forma completamente autónoma, que ayuda a las compañías justamente a elaborar una proyección financiera a partir de que ya exista una serie de elementos que voy a comentar ahora. A grandes rasgos, la manera en que funciona el módulo de planificación financiera de CCH Tagetik, que me gustaría puntualizar, es funcionalidad preconstruida, aquí no hay ningún tipo de códigos a desarrollar. Todos los movimientos se proyectan en modo partida doble. En realidad lo que el sistema hace es una contabilidad predictiva, que es lo que facilita que se pueda cuadrar en forma totalmente garantizada el cash flow, el balance y el estado de resultados proyectados, tanto por método directo como indirecto, y que está completamente integrado en la plataforma Tagetik cuando trabaja con Tagetik, pero puede trabajar en forma totalmente independiente si es que la compañía tiene una herramienta de planificación, cualquiera sea ella, desde una hoja de cálculo hasta cualquiera de las grandes plataformas que se utilizan para planificar cuentas de resultados. Este sistema funciona esencialmente con un conjunto de datos de entrada. Ahora los vamos a tratar un poquito más en detalle, pero básicamente tenemos a partir de un balance real cerrado, el último cierre o una estimación, pero un balance general completo, una proyección del estado de resultados y luego una colección de otros elementos financieros que tienen que ver con préstamos, o sea, elementos que no pasan por el estado de resultados, pero sí impactan, como ser préstamos, inversiones, cualquier otro tipo de movimiento patrimonial, no sé, futura compra de una compañía, por ejemplo. Entonces, la idea es, sobre la base de estos datos de entrada, aplicando una serie de reglas que para tanto el balance como para el estado de resultados pueden ser condiciones de cobro o pago, concretamente para el balance real pueden ser las fechas reales de vencimiento de pago, más reglas de facturación, de cómputo de impuestos directos, periodos de cobro y pago, condiciones de préstamos o condiciones de inversiones o detalles de estos eventos financieros, el sistema es capaz de proyectar un presupuesto económico. Y cuando hablo de presupuesto económico estamos hablando de un balance proyectado, un cash flow mensual, semanal o diario. Si bien típicamente el dato de entrada es una información mensual, se suele trabajar con un dato mensual de entrada, por ejemplo, ventas por mes, por ejemplo. Pero el cash flow trabaja para hacerlo más preciso a nivel diario. Y, por supuesto, un estado de resultados proyectado. A partir del cual el sistema soporta una serie de círculos, de cálculos circulares. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la política financiera a corto y largo plazo. La idea es, lo comentaré un poquito más adelante, pero una vez que hemos hecho la planificación, el punto es, bueno, ¿y ahora qué? Si tenemos un determinado resultado, partiendo de la liquidez inicial, todos los movimientos previstos, vamos a llegar por mes, por día, por semana, a una determinada posición, y el punto es, bueno, ¿qué hacemos con ello? Puede ocurrir que
el plan indique que sobra dinero, ojalá, y en ese caso podríamos destinarlo a cancelar deuda, hacer una inversión y generar un efecto, un resultado financiero adicional, o podríamos, por el contrario, encontrarnos que en determinado momento todo este conjunto de planes puestos juntos da lugar a que hay un déficit financiero que hay que cubrir. ¿Se cubre con qué? ¿Con qué línea? ¿Con qué tipo de costes? Y todo eso tiene un efecto adicional de cálculo, ¿no? Estos son cálculos circulares que el sistema hace mes a mes, avanzando en el cálculo y va cuadrando estas lógicas mes a mes. Luego tiene un capítulo de política fiscal que es capaz de leer el estado de resultados y, como les comentaré en un momento, llegar a determinar y proyectar un impuesto de sociedades. Y con todo eso, poder armar un presupuesto financiero completo con el horizonte que se quiera ver. Lo que suele ocurrir es que esto a veces existe una cierta confusión respecto de los sistemas de tesorería y me gustaría decir que este tipo de herramientas son complementarias, pero de ninguna manera es un sistema de tesorería. Ni tesorería normalmente permite tener una visualización a muy largo plazo, ni Tagetik pretende ser un sistema para proyectar la caja día por día en las próximas semanas. Entonces, es una herramienta de modelización de múltiples escenarios. Estamos hablando de un entorno incierto, con alta inflación, con alta tasa de interés, y lo que queremos ofrecer a los directores financieros es una herramienta para poder proyectar la posición financiera, el cash flow y el estado de resultados, si es necesario, 10 veces por día con distintos escenarios. Estoy exagerando, pero básicamente puede ocurrir y seguramente quienes nos escuchan hoy no se asombrarán de que pueda haber ese tipo de requerimientos en algún momento. De hecho, la pandemia lo ha requerido de forma absolutamente inusitada. Dicho esto, me gustaría comentarles esencialmente cómo funciona esto, cómo la herramienta resuelve la problemática más habitual en un modelo de planificación financiera. Si vamos a cómo se planea la liquidez paso a paso, básicamente no pretendo dar aquí un curso sobre cómo se arma un plan de liquidez, sino qué es lo que nos solemos encontrar armando un plan de liquidez y las habilidades que el sistema aporta para cada uno de estos pasos. Entonces, voy a comenzar simplemente diciendo que el punto de partida, lo decía hace un momento, es necesariamente el balance inicial. Y lo primero que solemos hacer es focalizarnos en los principales epígrafes del balance. Concretamente estoy hablando de las deudas y créditos comerciales que no tienen una regla absolutamente demasiado específica. Hay otros temas que tocaré un poco más adelante, pero hablando de créditos y deudas comerciales, básicamente lo que nos interesa es saber esto cuándo lo vamos a cobrar. Y podemos planearlo con una granularidad diaria, si fuera necesaria. No es la idea, insisto, que esto es un sistema de tesorería, pero en ciertas oportunidades, cuando las tasas de interés son muy altas, y mis amigos argentinos no me dejan mentir, yo mismo lo he vivido unos cuantos años, no da lo mismo cobrar una factura el día 1 que el 15 que el día 30. Entonces, Tagetik tiene la habilidad de hacerlo y en base a eso podemos informarle de fechas específicas de cobro o simplemente, si se trata de ítems muy masivos, que no tiene sentido tratarlos uno por uno, se pueden tratar con curvas de cobro y pago para determinar de qué manera las cuentas por cobrar comerciales y las cuentas a pagar comerciales van a fluir a caja, por ejemplo. No suele ser el caso de las deudas comerciales, pero donde si hay un retraso será voluntario probablemente, pero sí puede ser que en créditos tengamos que tratar con que lo que ponen las facturas no es necesariamente lo que ocurre en la realidad y además queremos planificar algo que desafortunadamente estos entornos de inflación y alta tasa de interés comienzan a favorecer y es una creciente cantidad de incobrabilidad. Tagetik tiene la posibilidad de planificar retrasos e inclusive trabajar con modelos de incobrabilidad, por supuesto, sobre base de la información que aporte el usuario respecto a su expectativa eventual de incobrabilidad o de cobros con retraso para poder obtener una proyección lo más cercana posible a lo que creemos va a ser la realidad
el cobro y los pagos de las cuentas comerciales. Me gustaría pasar a mencionar, bueno, cuando nos vamos ahora a las partidas, ahora vamos a trabajar con un balance, un estado de resultados proyectado. Estado de resultados proyectado, no voy a contarles nada que no sepáis, pero obviamente no lo podemos simplemente trasladar al cash flow en forma directa. Y voy a intentar cubrir cuáles son las problemáticas más habituales y comentarles cómo lo cubre Tagetik y este tipo de cosas. Si empezamos por partidas del estado de resultados que esencialmente representan operaciones continuadas, bueno, tomamos el caso de ventas y compras, donde obviamente convertir una línea de ventas en una línea de cash flow va a depender de varios puntos. Uno de ellos es los mecanismos de facturación, y es bastante distinto una empresa que vende mercaderías y típicamente la entrega de la mercadería sigue a la facturación y a partir de ahí cuentan los plazos de cobro, en cuyo caso será interesante saber si existe realmente una temporalidad dentro del mes, cómo computarla, partiendo de la base de que tenga un importe de ventas mensuales. Tagetik es capaz de hacer eso, de segregar dentro de un mes a partir de una cuenta de un importe suministrado como un total mensual. Y en el caso de servicios, por ejemplo, puede ocurrir, esto ocurre mucho en los servicios profesionales, que devenguemos ingresos, pero que no coincida con el momento de la facturación. Entonces me encuentro alguna línea en el estado de resultados, que son los ingresos devengados, pero no necesariamente los facturados. Puede haber agrupación de periodos para facturar, puede haber anticipos, puede haber facturación por hitos que no necesariamente sigue al devengo que estemos haciendo, puede haber retenciones, y todos ellos impactan obviamente en el modelo de cash flow. Podría ser también, no está mencionado aquí, pero que tengamos algún tipo de herramientas como la que mencionaba Marta, sea de confirming, sea de factoring, que en realidad nos permita anticipar y no necesariamente seguir la regla estándar de vencimiento de las cuentas por cobrar, por ejemplo. En estas líneas aparecen con un impacto importante y los impuestos indirectos, que en España son IVA y JIC, puede haber alguno más, o inclusive directos sobre ventas, como es el impuesto eléctrico. Son impuestos que aparecen al momento de facturar y que también necesitamos planificar, porque obviamente no es menor el impacto que tiene en la tesorería de una compañía, sobre todo con el juego de los débitos y créditos, como es el caso del IVA, donde dependiendo del caso puede haber o no en las posiciones periódicas la posibilidad de recuperar saldos a favor. Esto, por supuesto, puede llegar a tener también un impacto significativo en la tesorería. Luego tenemos otras situaciones como los gastos periódicos, como alquileres, pero que tienen una manera de pago que es diferente probablemente de las ventas y las compras. Es bastante habitual que ciertos gastos se paguen en forma anticipada. Y no es más, si estamos mirando la caja por semanas, no nos va a dar igual que el alquiler del local o del edificio haya que pagarlo el día 1 que el día 30 de cada mes. Por supuesto, en el estado de resultados veremos simplemente el importe del alquiler del mes. Y entonces deberemos poder parametrizar nuestra herramienta o las fórmulas que usemos para que ese importe sea computado en la semana o en el día correspondiente. Tagetik tiene herramientas de sobra para hacer este tipo de ajustes y combinarlo, inclusive ni siquiera estamos limitados porque sea, vamos a que el modelo de ventas sea facturar y cobrar a 30 días, pero si tenemos un cliente que nos paga a 15 o tenemos una línea de productos que se venden a 90, podemos perfectamente ajustar utilizando la enorme dimensionalidad que ofrece Tagetik, cada una de estas reglas a la dimensión específica para entenderse lo más preciso posible. Lo que solemos recomendar a los clientes es no exageréis con esta hiper customización de las condiciones, porque si no puede ocurrir que las reglas sean difíciles de seguir e inclusive mantener. Pero la herramienta es capaz de permitir a un usuario
parametrizar situaciones concretas de clientes o productos, mercados, etcétera, que tienen comportamientos diferentes. Y esto es una gran ventaja a la hora de elaborar estos presupuestos. Tenemos además otra circunstancia bastante habitual, que si recogemos un estado de resultados elaborado y algunas de las partidas en realidad no representan, por lo menos en su frecuencia en la que aparecen en el estado de resultados, no representan el flujo de caja. Esto suele ocurrir con los seguros, por ejemplo, o suscripciones o contratos SaaS, de Software as a Service, que se pagan por anticipado y que lógicamente y contablemente los devengamos, hacemos la periodificación mes a mes. Si yo recibo un estado de resultados con el cargo por seguros y el mismo importe todos los meses, si simplemente intentase volcar eso a una planificación financiera, quizá me equivocaría. Obviamente hay seguros que sí se pagan mes a mes, pero en muchos casos los seguros se pagan por anticipado. Y entonces lo que tengo que hacer es recoger todo el cargo del periodo, año, por ejemplo, o semestre, y indicarle al sistema en qué punto de todo ese periodo se va a pagar, como por ejemplo al principio. Entonces, Tagetik tiene estas herramientas para ayudar al usuario a agrupar cargos para ciertas cuentas, para ciertos conceptos, para ciertas empresas. Y aquí insisto en la muy amplia dimensionalidad para permitir muchas opciones y hacer que leyendo la información que viene en el estado de resultados proyectado, podamos convertirlo en un movimiento previsto de caja que tiene sentido. Tenemos adicionalmente otras partidas que también nos vamos a encontrar en una o dos, quizá, líneas en el estado de resultados, que son, a modo de ejemplo, los sueldos, cargas sociales. Aquí la situación es relativamente peor en el sentido de que esas líneas no tienen una regla parecida a ninguna de las cosas que he mencionado hasta ahora. Solo por repasar, esto es el caso de España y Portugal entiendo que es parecido, y en la América Latina, hasta donde yo conozco, más o menos se parece, pero esencialmente la línea de sueldos, un determinado porcentaje se pagará al empleado, típicamente el último día del mes de devengo, pero una determinada proporción de ese sueldo correspondiente a retenciones, normalmente de seguridad social, e impuesto a las rentas personales o al IRPF, se pagará el último día del mes siguiente de devengo, por ejemplo. Las cargas sociales, también cargadas al periodo, recién se pagarán un mes más tarde. La paga extra, esta da bastante dolor de cabeza porque normalmente la encontramos devengada, como razonablemente se hace mes a mes. Sin embargo, su pago en realidad es por acumulación de semestres, y una vez más, parte se le paga al empleado el último día del mes de devengo, del semestre de devengo, mientras que la seguridad social y retenciones que correspondan van un mes más tarde, y las cargas sociales otro tanto. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder discriminar o por lo menos hacer una serie de supuestos razonablemente parecidos a la realidad que nos permitan tomar estos importes que vienen en una cuenta de resultados y convertirlo en un cash flow que se parezca lo más posible a lo que realmente va a ocurrir. Otras de las particularidades que nos encontramos son préstamos o bonos a largo plazo. Obviamente aquí el préstamo en sí no pasa por el estado de resultados, con lo cual no lo voy a tener allí, pero sí seguramente podremos hacernos de la información respecto a cómo están configurados esos préstamos o bonos que implican movimientos tanto de balance como de resultados a mediano y largo plazo, pueden ser. Es habitual encontrarnos con distintas monedas en este caso. También podemos encontrarnos con distintas monedas en la operatoria de ventas, compras o cualquier otra anterior. No la mencioné simplemente porque la iba a mencionar aquí, pero si se diera el caso de que esas particularidades de moneda extranjera ocurriesen en la venta, se tratarían de exactamente el mismo modo que lo voy a mencionar aquí. Necesitamos poder recoger los movimientos previstos en la moneda en la que van a ocurrir estas transacciones, proyectar los tipos de cambio que vamos a utilizar. En el caso de los préstamos, además, proyectar
las tasas de interés que van a aplicar y una serie de elementos adicionales que entran en juego, concretamente en el caso de los préstamos o bonos a largo plazo. Por ejemplo, el uso de tasas fijas o variables. Dependiendo del momento, han sido muy populares las fijas, en otro momento han sido las variables, pero cualquiera sea el caso, más allá del modelo de amortización del préstamo, sistema alemán, sistema francés o el sistema que sea, o inclusive si son préstamos revolving, necesitaremos proyectar las tasas e informarle al sistema para que lo pueda tener en cuenta si esas tasas son fijas o variables, si existen coberturas de tasa o de tipo de cambio, de qué coste tienen y cuál es la tasa que garantiza o el tipo de cambio que garantiza para que podamos hacer la cuenta del impacto de esos seguros de tasa o seguros de cambio. Y por otro lado, nos interesará que estos préstamos o bonos a largo plazo que están en su operativa diaria devengando intereses y comisiones y generando pagos o cobros si esto fuera activo, por supuesto, pero para en cualquiera de los dos sentidos, que vayan a parar al estado de resultados en el periodo correspondiente, porque acá estamos al revés. Tenemos movimientos patrimoniales que generan resultados y queremos que estén en el, más allá de los pagos que haya que hacer, pero que su devengo esté en el periodo correcto. Y entonces, Tagetik tiene módulos específicos para planificación de préstamos que son capaces de hacer este tipo de cálculo y llevarlos a las proyecciones tanto de balance como de estado de resultados. También, obviamente, nos encontramos con los movimientos de inversión, el CAPEX. Entonces, el CAPEX plantea la problemática, más allá, no voy a volver a repetir, que podría estar en moneda extranjera, pero entendiendo que si lo estuviera, Tagetik lo puede manejar sin ningún inconveniente. Básicamente, en el CAPEX nos va a dar podría darnos una serie de inversiones a lo largo del ejercicio o del periodo de planificación, donde probablemente cada una de estas inversiones, en la medida en que sean compras, pues cada una a su vez tiene su propio plazo de pago y su propio efecto de impuestos indirectos. Muchas veces nos encontramos en estos casos con inversiones multiaños, donde tenemos que ir acumulando de alguna manera en un epígrafe de inversiones en curso o alguna cosa por el estilo. Y podría ocurrir que caiga en el ejercicio, que en el periodo que estamos planificando, la puesta en producción, la finalización de la construcción o compra de esos activos y que deba iniciarse la amortización, con lo cual, una vez más, estas inversiones en un momento X empiezan a generar cargos de resultados que pueden tener su dimensionalidad, pueden estar cargadas a centros de costes, pueden inclusive pertenecer a una línea de productos o ser imputables a un cliente en particular. O sea, con toda la rica dimensionalidad de Tagetik, podemos representar lo que ocurre en un modelo de inversiones. E inclusive si esas inversiones en algún momento tuviesen un plan de venta futura, pues podríamos hasta modelar esa venta futura, ventas que una vez más generaría su correspondiente impuestos, condiciones de cobro, etc. Bueno, llegamos al caso de la política financiera. Y acá es donde nos detenemos un momento, porque todo lo que ha ocurrido hasta acá se ha hecho, por supuesto, cada empresa del grupo. Suponiendo que es un grupo, cada empresa hace su propio plan en su propia moneda. Y acá se trata de poner todo esto junto y reconocer que, vale, con todos los planes que cada uno trae sobre la mesa, hay un conjunto de posiciones que se van alcanzando bajo el criterio de que todo lo que hay que pagar se paga, todo lo que hay que cobrar se cobra, y acá nos ponemos a ver, ok, cómo queda la tesorería. Después, en cada periodo que puede ser, como digo, puede ser semanal, puede ser diario, semanal, trimestral, semestral, anual, etc. Entonces, el punto es, con esta proyección que arroja todas estas actividades que hemos ido incorporando, ¿qué hacemos con las posiciones resultantes? Entonces, podría ocurrir que esas decisiones sean
individuales, o sea, cada empresa tome su propia decisión y así lo reflejamos y cada una aplica su propia lógica, o por el contrario, la compañía tenga establecido un modelo de cash pooling, por ejemplo, y esto se maneje centralizadamente. Entonces, necesitamos una herramienta, y Target que lo tiene, que sea capaz de proyectar los movimientos de cash pooling y sus costes, claro que tienen costes asociados, y determinar las posiciones globales que van a ir quedando en cada corte, como les comenté. Y a partir de ahí, modelar qué se puede hacer con los excedentes o los faltantes. Podemos definir un límite máximo de efectivo por encima del cual vamos a empezar a abrir opciones de inversión o de cancelación anticipada, cada una de ellas con un impacto financiero, por supuesto. También podría ocurrir que estemos al revés, que por debajo de un X mínimo de efectivo que la compañía considera el límite de seguridad, bueno, pues para la proyección da que no llegamos a eso y entonces hay que recurrir a algún tipo de endeudamiento o financiación externa y que tiene obviamente tendrá un coste o varios costes, pueden ser por escalones, etcétera. Y esos costes, que son los costes de aplicar la política financiera, pues una vez más obviamente tienen que revertir al estado de resultados para que podamos tener un estado de resultados completo con la proyección de todos los gastos financieros, inclusive derivados de la política financiera. También puede ocurrir que existan condicionamientos. La compañía tenga créditos que les obligue, créditos por ejemplo, o algún tipo de acuerdo que les obligue a mantener o utilizar ciertas líneas de crédito con límites o no, o prioritariamente algunas, o agotar una primero y luego otra. Puede ocurrir que sea mandatorio cancelar ciertos préstamos superado un determinado nivel de liquidez de la compañía. Hemos visto casos así, hemos tenido clientes que lo hacían de esa manera. Ratios que deben observarse para no poner en peligro la posibilidad de utilizar líneas de crédito, etc. Hay una serie de elementos que al considerar esta política financiera, donde obviamente necesitamos poder evaluar a tiempo. Sin menospreciar que en algún punto, cuando tengamos ese estado de resultados con ya todos estos elementos considerados, tenemos que considerar el impacto adicional del impuesto de sociedades. En muchos ejercicios que hemos visto de planificación de estado de resultados, simplemente se le aplica la tasa de impuesto de sociedades a la línea antes de impuesto y ya está. Pero en muchos casos eso resulta bastante insuficiente. Acá puede haber situaciones donde hay resultados, ítems grabados, ítems exentos, conocidos de antemano. Puede ocurrir que estos ítems grabados no estén grabados en el mismo periodo en que se declaran fiscalmente, dando lugar a impuestos diferidos y, por supuesto, las tasas de impuestos por compañía por año, etcétera. Y a partir de allí podremos determinar no solamente cuál es el impacto del impuesto de sociedades en los resultados, sino también efecto de pagos previstos, anticipos, pago final y los movimientos del impuesto diferido. Por último, y no porque hayamos agotado absolutamente todo lo que hay que hacer, pero simplemente para mostrarles por qué insistimos que es importante usar una herramienta para hacer la planificación financiera. Podría ocurrir que el accionista pretenda razonablemente obtener un dividendo al cabo del cierre del ejercicio. Y en ese caso la pregunta es, ¿cuál es el importe de dividendos que este negocio podría pagar en la fecha prevista para hacerlo? Para la cual, obviamente, tengo que hacer todos los cálculos previos, modelar el pago del impuesto de sociedades, determinar el resultado disponible, el cash disponible y ver si podríamos pagar qué importe de dividendos en esas fechas. No quiero aburrirlos más y aparte estamos llegando ya casi al final de nuestro webinar de hoy, y lo que quisiera simplemente es decir, a modo de conclusión, algo extremadamente simple, y es, hemos intentado mostrarles la importancia de contar con una planificación de la liquidez en el entorno que vivimos en distintas geografías. Y creo sinceramente que la cantidad y calidad de cálculos que es importante hacer para poder llevar a cabo esta
esta planificación supera largamente las capacidades que puede tener una hoja Excel, una hoja de cálculo o inclusive algún pequeño programa que alguien cree a estos efectos. Entonces, llegado a este punto y sin mucho más que agregar, me gustaría invitar nuevamente a Marta y a Agustina al estrado y quedarnos a vuestra disposición si alguien quiere hacernos alguna pregunta, algún comentario o alguna consideración. Inclusive invitarlos que si alguien quiere ver esta herramienta en funcionamiento, pues cosa que excedería largamente nuestros 45 minutos hoy, encantados de hacerlo en cuanto nos lo soliciten. Y dicho esto, pues creo que lo dejaremos aquí, no tenemos preguntas, encantados de haberles podido contar nuestra visión sobre la planificación financiera con Tagetik. Marta, Agustina, muchísimas gracias por haberme acompañado y a todos vosotros, muy buena tarde y sobre todo muy buen verano. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.